Doctor, no sé si nos escucha, bueno, no le escuchamos, doctor. No sé si nos oye nosotros. Muy bien, ahora sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí, Bien, doctor. entonces, en etiología decíamos que las mastitis, el estafilococo aureus en 83-88%, estafilococo hemolítico. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, No sé, a ver qué pasa, está fallando acá el aparato. A ver, un momentito, otra vez. Ahora, jóvenes, Ahora sí, doctor, sí se ve. perfecto. Muy bien, entonces sigamos con la mastitis, ¿no? Decíamos que la etiología es el estafilococo aureus, 83-88%, y estreptococo beta hemolítico, ¿ya? Sobre todo afecta a los recién nacidos a término y a los varoncitos, entre los 12 y 45 días de la edad de presentación, con un pico entre la segunda y tercera semanas de vida. Eh, Esta es la imagen entonces de una celulitis, ¿ya? Fíjense, en la zona, ¿no? Generalmente es unilateral, está eritematosa, aumento de volumen y hay dolor a la palpación. Puede haber fiebre, secreción purulenta por el pezón, y el 50% de los niños van a evolucionar ¿qué? A la formación de un absceso, ¿ya? Cuando la extensión es demasiado grande, ¿no? El volumen es muy grande, puede producir a qué? A llevar a un estado tóxico del bebito. Cuando hablamos de ese estado tóxico, ya pensamos en qué? En una sepsis neonatal, ¿cierto? Puede entonces progresar en pocas horas, incluso puede llegar a un cuadro muy grave que se llama fascitis necrotizante. ¿Ya? A ver, perdón un momentito. Fascitis necrosante o necrotizante. O puede ser tan extenso que afecta, ¿no es cierto?, la mecánica ventilatoria. En ese caso, habrá que o requerirá apoyo ventilatorio. ¿Ok? Muy bien. El diagnóstico de la mastitis es meramente clínico, ¿no? Es fácil ver, ¿no? Distinguir cómo es una mastitis con solamente observar al bebito, ¿ya? En ocasiones utilizamos el ultrasonido. ¿Para qué? Con el propósito de definir si es necesario o no un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, que habrá aumento de la heterogeneidad de la zona. Puede haber una zona hiperecoica o anecoica. Muy bien. El pronóstico dependerá entonces de la extensión del cuadro. ¿Listo? Pero lo que se ha visto a futuro es que va a provocar una asimetría, ¿no? En aquellos pacientes, sobre todo aquellos que se han realizado incisión y drenaje. ¿Cuál es el tratamiento de la mastitis? Pues el médico, ¿no? Dependiendo de la extensión mismo o de la gravedad misma del cuadro. Antibiótico parenteral y fomentos locales. Pero cuando está muy extendido o se formó un absceso, requerirá un tratamiento quirúrgico. Incisión, drenaje, ¿no? Debridamiento, si apareciera la fascitis necrosante. Esa es entonces la mastitis joven. Otro cuadro más importante, el más común en el cuadro en neonato es el impétigo. ¿Ya? Hemos dicho que es una impresión primaria superficial, ¿no? Entonces está en la epidermis, ¿no? Muy bien. Hay dos formas clínicas en el impétigo. La forma no bulosa, que es la más común, ¿no es cierto? Es superficial y que se va a formar en las costras. ¿Recuerdan ustedes las famosas costras melicéricas, ¿no es cierto? Está producido por estreptococo, biógenes. Puede haber coinfección o sobreinfección por estafilococo aureus. Es lo que decía al principio, ¿no? En un neonato pueden haber varios gérmenes al mismo tiempo. La segunda forma clínica es la forma bulosa, es decir, con ampollas, ¿no? Esto sí es propia del estafilococo aureus, ¿ya? Son bulas grandes, frágiles, localizadas sobre todo en el cuello, en el tronco, las extremidades o en la región urogenital, las nalgas. Incluso puede llegar a producir úlceras. Bien, entonces, acá tenemos el cuadro clínico. Esto es lo que le decía la forma bulosa, ¿cierto? No, perdón, la forma no bulosa, ¿no es cierto? El impétigo común que conocemos en los niños mayores, ¿ya? Entonces, verán ustedes que existen pequeñas vesículas subcorneales, ¿ya? ¿Rodeadas de qué? De un halo inflamatorio.
ampollas, hay ampollitas ahí de paredes finas, que con el transcurso de los días se van a formar pústulas, ¿ya? Frágiles. Estas pústulas pueden llegar a confluir y producir gran erosión cutánea. ¿Ya? Entonces, y luego de eso, cuando ya se seca, forman las famosas costras mielicéticas. Acá vemos entonces otra entidad, ¿no es cierto? Es lo que les decía, ¿ya? Que provocan, se observan las bulas, ¿ya? Con erosiones anulares superficiales, ¿no? Acá había bulas, habían ampollas, pero han reventado, si me permiten la expresión, en este tipo de afección. ¿Listo? Bien. ¿Qué más encontramos en el impétigo? Hay prurito, ¿sí? El niño que está inquieto, está molesto, llora bastante. Hay lesiones por rascado, con diseminación por autovinculación y mínimos síntomas generales. ¿Ya? Las lesiones pueden durar días o semanas, dependiendo de cómo estamos tratando al bebito, las condiciones higiénicas, la inmunidad del paciente, los cuidados que está recibiendo, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones este bebé puede tener fiebre, malestar general y adenopatías. ¿Ya? Entonces está bien claro, tenemos dos formas, las formas no bulosas por estreptococo y las bulosas por estafilococo. ¿Ya? Síndrome de la piel escaldada se llama en casos muy severos. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿No? Ahí puede haber infecciones invasivas, ¿no? Puede haber linfangitis, celulitis, erisipelas, bacterias y llegar incluso a la sepsis. ¿Ya? En pacientes con impéticos muy extensos, ¿no? La complicación más frecuente es la glomerulonefritis postestrocócica, pero ya en niños mayores, ¿no? Estamos hablando de los neonatos nada más. ¿Cuál es el tratamiento del impético? Lo básico, lo elemental para ustedes, el tratamiento profiláctico, ¿no es cierto? O sea, evitar la aparición del impético y prevenir sus recurrencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mejorando las condiciones medioambientales y de higiene. Charla, educación sanitaria. Explicarle a la mamá, el momento que está luego del parto y antes que se vaya a la casa, con qué medidas o qué van a hacer con el bebé, cómo es que lo van a proteger, cómo es que lo van a asear, cuándo lo van a asear, cuándo lo van a bañar, ¿no? Entonces son situaciones que ustedes como médicos generales, cuando estén haciendo vuestro internado, tendrán que darles la charla correspondiente. ¿Se emplean cremas antibióticas? Sí, ¿no es cierto? Porque han demostrado su eficacia. Empleamos cuáles? Dos fundamentalmente, la mupirocina y el ácido fucídico, ¿ya? Pero en cuadros muy extensos, en donde hay confluencia, digamos, de varias lesiones, ¿no? Lesiones extensas, y que ya vemos que hay síntomas sistémicos, vale decir, niño que no está bien, como decimos en las prácticas, ¿no? Un niño que no se ve bien, está pues, está entrando en un estado tóxico, ¿no? En ese caso ya tenemos que hacer el tratamiento por vía parenteral generalmente, no tanto por vía oral, ¿no? Entonces el tratamiento profiláctico. ¿Y el tratamiento curativo de los simpáticos en qué consiste? Mantener la higiene de la piel, jabones y antisépticos colorantes, la nitrofurazona alcohólica, ¿no? O la violeta genciana que se empleaba anteriormente y que nuevamente lo estamos empleando, ¿ya? Violeta genciana solución acuosa al 2%. Si las lesiones, repito, son generalizadas o existe un estado tóxico infeccioso, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Vamos inmediatamente a abrir nuestra vía y le colocamos antibióticos sistémicos. Entonces, esta es la práctica que estamos haciendo los viernes con los grupos, ¿no? ¿Cómo es que vamos a dar? ¿Qué antibiótico vamos a emplear en estos casos? Etcétera. Se recomienda, dice, un tratamiento empírico de amoxicilina, ¿no? O si hay sospecha de estafilococo aureus, doxacilina, amoxicilina, ácido clavulínico, una cefalosporina. Repito, la La indicación o el consejo es que ustedes empleen tratamiento por vía parenteral dependiendo de la extensión y de las manifestaciones del bebito, ¿no? Las manifestaciones de tipo sistémico, ¿ya? Podemos emplear los macrólidos, acitromicina, clarito, eritromicina, no hay ningún problema, o la clindamicina, que sí, en otros países se están empleando con mucha frecuencia la clindamicina, ¿ya? Ahora, si son gérmenes, pues que no son el streptococo y estafilococo, son otro tipo de gérmenes, proteus, etcétera, empleamos vancomicina o un aminoglucósido. ¿Ok? Bien. Otra entidad que ustedes deben conocer es la celulitis. O sea, es una infección progresiva de la piel. Ya toma la dermis y los tejidos subcutáneos. ¿Sí? Se extiende más profundamente que la erisipela porque es un cuadro muy parecido a la erisipela. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que el borde de la lesión no está bien demarcado. A ver, veamos.
Este es, ¿no es cierto? La celulitis, está empezando acá. ¿Ya? Entonces, la erisipela es bien claro, es bien limitado, ¿no? En cambio acá, ustedes ven, los bordes son muy difusos. ¿Ya? Bien, ¿cuál es la etiología de la celulitis? Estafilococo aureus. Y actualmente ya está condicionando un problema de salud público, es el Streptococo aureus metilino resistente adquirido en la comunidad. ¿Está? Que es el agente causal de más del 50%. Y ya tenemos problemas con el tratamiento. Puede haber también estreptococo del grupo A o otros bacilos gram negativos. ¿Qué estructuras entonces se van a afectar en la celulitis? Dermis, hipodermis y la fascia superficial. ¿Ya? Y como complicaciones también puede haber linfangitis o adenopatías regionales, que son muy frecuentes esto en estos cuadros, ¿no? Incluso llegar a la bacteriemia y luego a una sepsis, dependiendo, repito una vez más, del estado general de las condiciones del niño, ¿ya? ¿Cuáles son los factores predisponentes para la celulitis? Los traumatismos, las quemaduras, las cirugías, vasculopatías, neuropatías, diabetes, ¿no? Obesidad, desnutrición, aunque esto ya en niños mayores sobre todo, ¿no? En los neonatos, las infecciones preexistentes en piel, impétigos o forunculosis. La inmunodepresión también como un factor de predisponente. Acá está entonces el cuadro clínico. ¿Cómo se presenta entonces celulitis? Una placa eritematosa, caliente, dolorosa, de límites no netos, una vez más, repetimos, que aparece bruscamente y que se acompaña de fiebre o no puede haberla también, ¿no? Se localiza en cualquier sitio de la piel, frecuentemente en los miembros inferiores, dice, ¿no? Miembros superiores, la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Entonces puede estar localizado en cualquier lugar, ¿ya? Es un área, entonces, extensa, ¿no es cierto? Son lesiones eritematosas, calientes, aumentadas de volumen. Puede haber flictenos, como ustedes pueden ver aquí en esta figura, ¿ya? Petequias o necrosis a nivel local. Hay linfadenopatía, hemos dicho, y bacteriemia, ¿ya? Como con una complicación ya grave del cuadro. Bien, entonces, ¿cuáles son esas complicaciones? La bacteriemia puede ser, neumonía, supuración pleuropulmonar, artritis, osteomielitis y en 5% de los casos shock séptico. Entonces, en resumen, cualquier enfermedad infecciosa en el recién nacido siempre es potencialmente, eh, ¿qué les digo?, producir sepsis, ¿ya? Es una enfermedad grave. ¿Por qué? Porque tiende a extenderse. Recordemos su localización, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? En las capas interiores de la piel. ¿No? ¿Y cómo se disemina esto? Por los linfáticos y el torrente sanguíneo. ¿Cuál es el tratamiento? Se debe tratar en forma enérgica, dice, por vía parenteral, politerapia. Una vez más hablamos estos jóvenes de la politerapia. En algunos sitios, en algunos países se emplean todavía la monoterapia, ¿ya? Y lo van a ver ustedes más luego, pero la recomendación es que empleemos siempre 2 antibióticos, ¿listo? Ocasionalmente se requiere tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, si hay colección, se vuelve un absceso, entonces habrá que hacer incluso hasta un depridamiento. Bien, ese otro cuadro entonces es bastante frecuente en nuestro medio. Y este es el más importante quizás por la gravedad misma que pueda conllevar al neonato, es la oncalitis, ¿ya? Infección grave del recién nacido de la región umbilical. Hay enrojecimiento, endurecimiento de la piel, ¿ya? Y tejidos subyacentes del ombligo. Puede haber supuración o secreción sanguinolenta y fetidez, ¿ya? Fetidez. Puede empezar, dice, a los 3 días, ¿no? De forma temprana, o hasta los 20 días. ¿Por qué? Porque los vasos umbilicales todavía son permeables hasta esa fecha, ¿ya? Entre los 3 días hasta los 20 días. ¿Cuál es la importancia de una oncalitis, ¿no? Puede ser el inicio de una infección generalizada, ¿no? En la pared abdominal, llegar hasta una sepsis bacteriana grave sistémica. Y por tanto, ese bebito está en riesgo de morir, ¿ya? Esa es la importancia de la oncalitis, mucho más que las otras entidades que hemos visto. ¿Cuál es la etiología? Tenemos estafilococo aureus, estreptococo beta hemolítico, estafilococo coagulasa negativo, enterococo, en fin, todos los gérmenes que están presentes, ¿no? Que están en contacto con el bebé. Entonces, repito una vez más, no siempre es un solo germen, pueden ser varios al mismo tiempo, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, cuando realizan un cateterismo de vasos umbilicales, ¿no es cierto? No se hace con las condiciones de higiene necesarias, entonces se infecta ya con los gérmenes intrahospitalarios, que es mucho más grave, ¿no? La prematuridad,
el trabajo de parto prolongado, la RPM, ¿no es cierto? La corionitis, las infecciones maternas, sobre todo los partos domiciliarios. ¿Cómo es que los papás han cortado el cordón umbilical? ¿Con qué instrumento? Seguramente puede ser una tijera, un cuchillo, etcétera, que no ha sido desinfectado, ¿no? Y aparte de ello, no, el cordón umbilical no ha sido adecuadamente cuidado, ¿ya? Esto es muy frecuente en el campo, jóvenes. Anteriormente, digo, en años anteriores, ¿qué hacían los papás? Como no había atención, la mamá está lejos, está en una cabaña, simplemente lo cortaba con un cuchillo y punto. Y lo amarraban con un cordón, etcétera, con lo que tenían a la mano, ¿no? Obviamente de lana, ¿ya? Felizmente ahora en estos tiempos ya, pues ya no se practica mucho esto, ¿no? Por las mismas condiciones de que ya la gente está más instruida. Anteriormente no. ¿Cuál es el cuadro clínico? Esta es una onfalitis, por ejemplo, ¿no? Hay una secreción clara, serosa, ¿sí? Después se vuelve sanguinolenta y al final es purulenta, fétida, ¿no? A través del muñón, en su base o el ombligo, una vez que ha caído. Hay signos inflamatorios de tipo local, ¿ya? Eritema, ¿sí? Edema, ¿sí? Engrosamiento de los bordes del ombligo, dolor a la palpación, dice los tejidos adyacentes. Entonces, esto es que tener muchísimo cuidado, jóvenes, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones? Cuando aparece fiebre u otro signo de sepsis, ¿no? Recordemos, fiebre, ustedes piensan inmediatamente que ese niño va a ser sepsis neonatal, ¿ya? Puede haber trombosis portal, absceso hepático, peritonitis, gangrena intestinal o fascitis necrotizante nuevamente, ¿ya? Este es un cuadro terrible, les digo, muy feo, feísimo. Toda la piel se pudre, en otras palabras, ¿ya? Los vasos umbilicales están involucrados, ¿ya? La infiltración de la vena se observa como un eritema, dice que asciende por la pared abdominal desde los bordes del ombligo, ¿no? Aumentando, se va diseminando rápidamente, siguiendo el trayecto de la vena, ¿no? Puede haber dolor abdominal y afectación hepática. Pero cuando toman las arterias umbilicales, ¿no? Hay edema y eritema, pero hacia la región pubiana, ¿ya? Entonces, esta infección puede ser tan grave, jóvenes, que abarca toda la pared abdominal. Puede provocar una celulitis que hemos visto, una fascitis necrosante que también hemos visto. ¿Ya? O sea, son las complicaciones propias de una onfalitis. De ahí el cuidado tan que ustedes deben indicar pues, a los papás, ¿no? Mucho cuidado con el manejo del ombligo. ¿Cuál es el tratamiento de una onfalitis? Profiláctico, sobre todo, en primer lugar, ¿no? Mantener la zona limpia, seca, impedir el contacto con heces y orina. Una vez que cae el cordón, ¿no es cierto? Continúa el riesgo de infección. ¿Hasta cuándo? Hasta que el ombligo haya cicatrizado completamente. Entonces, tienen que seguir haciendo los lavados. ¿Con qué? Una vez lavado el baño, se debe colocar alcohol, ¿no es cierto? Al 70%. ¿Ya? Simplemente alcohol. Antes empleábamos el alcohol iodado, ya no, eso está proscrito. ¿Ya? Solamente alcohol puro al 70%. Hacemos toques en el ombligo, generalmente hacemos 2 o 3 veces al día, dependiendo cómo está, dejarlo secar y evitar el contacto del muñón, del cordón umbilical con el pañal, ¿no? Cúbranlo siempre con una gasa, ¿ok? Se puede emplear la clorhexidina, en algunos sitios sí los emplea, ¿ya? Dicen bebés nacidos fuera del ambiente hospitalario. Nosotros solamente estamos con el alcohol al 70%. ¿Y el tratamiento curativo cuál será? Pues que si tenemos que curar, quiere decir que ese bebé está mal. Por tanto, tenemos que hospitalizar, emplear antibióticos sistémicos. ¿Cuántos antibióticos? 2 generalmente, ¿no? Dependiendo de la situación. De amplio espectro. Entonces, una entidad bastante severa. Cuidado. No tomamos en consideración, no le damos la importancia necesaria, ese bebito se puede complicar rápidamente, en horas. ¿Listo? Bien. Y por último pasamos a los forúnculos. Acá vemos un forúnculo que son nódulos inflamatorios profundos, ¿no? Se desarrolla a partir de una foliculitis y no sobrepasa la dermis, ¿no? Está localizada ahí. Se presenta en forma de un nódulo, como ustedes pueden ver, doloroso, firme, rojizo, fluctuante por algunas situaciones y con tendencia a drenar, dice al exterior. Cuando varias lesiones confluyen, ¿no? Se juntan, ¿qué se llama? Se denomina antrax o carbunco.
son abscesos profundos, ¿no? Llega hasta la grasa subcutánea y bocas múltiples, ¿no? Ustedes se recordarán bien cuando han hecho dermatología, cómo es el anthrax, cómo va saliendo la pus por diversos orificios. ¿Dónde se presenta con más frecuencia forúnculos? En el cuello, en la cara, en la espalda, en las axilas y en los glúteos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, son las principales lesiones que vamos a ver en esta clase. ¿Ya? Las más importantes. Hay otras que sí las vamos a ver, como repito, en Clínica Pediátrica 2, cuando hablemos de enfermedades de la piel en los niños. Ahí tocaremos el síndrome de la piel escaldada, etc. Muy bien. En cambio, el forúnculo terminaríamos siendo que casi siempre es estafilocócica, ¿no? Rara vez con Bacillus anthracis, que es el agente del carbunco cutáneo. En nuestro medio no vemos esto por si acaso, ¿ya? Se puede complicar con celulitis, sí, con bacteriemia, sí, y con tromboflebitis del seno cavernoso. ¿Listo? Sobre todo cuando se manipulan los folículos de la región nasolabial. Eso tiene que indicar a los papás jóvenes. No toquen, no estén apretando al folículo, no lo estén tratando de sacar, ¿no? Porque inmediatamente se disemina, rápidamente. ¿Ya? ¿Cómo se curan? Dice, aplicando calor local. Lo básico, fundamental. Ustedes han visto y seguramente ustedes mismos han hecho esta situación. ¿Ya? Ahora, en presencia de celulitis o lesión facial, tenemos que emplear un antiestafilocócico. Traje quirúrgico será pues necesario cuando ya confluyen, ¿no es cierto? Las lesiones son muy, que les digo, fluctuantes y extensas. Ahí sí, habrá que hacer el drenaje. Bien. En resumen, jóvenes, hablando de las infecciones de piel y de partes blandas, decimos que el diagnóstico en este tipo de afecciones es puramente clínico. ¿Ya? Es decir, la inspección es básica acá. ¿No es cierto? Es fácil distinguir. Ahí vemos, hay un forúnculo, hay un absceso, hay una celulitis, una mastitis, etcétera. O vemos las lesiones de impétigo, ¿no? Y lo que ustedes deben hacer es evaluar. Vemos entonces que hay una lesión cutánea. Ustedes tienen que ver el nivel de gravedad, ¿no? ¿Cuán extendido está? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuáles son las manifestaciones generales de esta entidad? De acuerdo de ello, ustedes deciden la política antibiótica más adecuada. ¿Listo? El tipo, localización, extensión y afectación sistémica, repito. ¿Pueden ayudar los estudios hemoquímicos? Lógicamente sí, pues, ¿no? Si está hospitalizado, tenemos que pedir los exámenes auxiliares. ¿Serán necesarios los cultivos con sus respectivos antibiogramas? Lógicamente que sí. ¿Sí? Entonces es sencillo el diagnóstico de este tipo de enfermedades. ¿Y cuál es el tratamiento en términos generales de este tipo de infecciones? Hay 4 pilares, ¿ya? Localización de la infección, la extensión y el grado de gravedad, ¿no? Entonces son los 3 pilares entonces que vamos a tomar en cuenta. Cómo está localizado, cuán extendido está y si hay manifestaciones de ese tipo sistémico. Entonces, en el tratamiento siempre hablamos de lo que es el tratamiento profiláctico. Recuerden ustedes, ¿no? Cuando hablamos de la prevención, de la pediatría social, la atención primaria, etcétera, siempre hemos dicho que la acción principal es la prevención, ¿no es cierto? Entonces, las investigaciones acerca de la reducción de las infecciones de piel están dirigidas a su prevención. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a prevenir este tipo de infecciones? Adecuado control prenatal, ¿no es cierto? Para prevenir la sepsis vaginal, coriandonitis y la prematuridad, ¿no es cierto? Básico y elemental, ¿no? Lograr los partos hospitalarios con adecuados cuidados del cordón umbilical. Recuerden que es un indicador positivo la atención en un establecimiento de salud y el control prenatal, ¿no es cierto? ¿Ya? Mantener una adecuada higiene de la piel del recién nacido. Muy bien, ¿cómo le vamos a? Tenemos que enseñarle a la mamá. Es decir, señora, usted va, de esta manera usted va a limpiar la piel del recién nacido. ¿Con qué le vamos a hacer? Puede ser con alcohol, o así, de lo que hemos visto, ¿no? Cuidados de asepsia y antisepsia en la sala de partos, cortar y ligar el cordón umbilical y posterior cura con alcohol. Eso ustedes ya están tromes, pues, ¿no es cierto? Han visto, supongo, ya están haciendo sus prácticas de ginecología, estarán viendo partos, entiendo yo, de tal manera que ustedes han visto cómo es que se está, en qué momento se corta, en qué momento ponemos el alcohol, etcétera, ¿ya? Y evitar el cateterismo de vasos umbilicales. Bueno, generalmente eso ya no empleamos mucho actualmente, ¿no? En casos muy especiales, ¿ya? Entonces, en resumen, lo básico es el tratamiento profiláctico, la prevención para evitar este tipo de infecciones. Y el tratamiento curativo consistirá, pues, lógicamente en la indicación de antibióticos.
Tomamos la muestra, procedemos a hacer el cultivo y el antibiograma. Los antibióticos se administran, hemos dicho, de preferencia parenteral, ¿ya? Respetando dosis y las diluciones especiales para los recién nacidos. Cuando hemos hecho las prácticas de sepsis, hemos visto, ¿no es cierto?, que las dosis varían pues, en relación a la edad gestacional, a sus días de vida, etcétera, ¿no? Y qué antibióticos son los que más empleamos, ¿ya? Recuerden, hay un libro que se llama Neofax, no sé si ustedes lo han visto en el hospital, ya que lo empleamos como era nuestra Biblia, para nosotros respecto a los medicamentos para recién nacidos, ¿ya? Traten ustedes de bajar eso y está todas las dosis ahí de todos los medicamentos y ténganlo siempre presente cuando estén haciendo su internado, ¿ya? ¿Cómo vamos a elegir el antibiótico? Dependiendo de qué, la localización, la extensión de la lesión, la presencia de manifestaciones sistémicas, repito, el agente etiológico que estamos sospechando, ¿no? Estafilococo, diré, porque además es una foliculitis, un forúnculo, ¿no? Susceptibilidad del microorganismo en el medio, o sea, ¿cuál es el mapa epidemiológico de nosotros? ¿Cuál es el antibiótico que todavía podemos utilizar? Recuerden ustedes que decían, ¿no? Que pues, los aminoglucósidos nosotros los utilizamos. En Lima, Arequipa, en otros sitios, ciudades grandes ya no los utiliza, ¿ya? La capacidad de penetración del antibiótico en el sistema nervioso central. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? La capacidad de penetrar el sistema nervioso central. Porque hemos visto ya que la sepsis va de la mano, ¿no es cierto?, con la meningitis en el recién nacido, ¿ya? Por tanto, tenemos que buscar un antibiótico que penetre esa barrera. La toxicidad y por último la función hepática y renal del paciente, ¿ya? Esto estará pues relacionado con qué, con la gestacional, postnatal y el cuadro clínico sobre todo. Si hemos visto que si está hospitalizado un bebito por un cuadro infeccioso, tendremos que pedir este tipo de función, ¿no? Determinar la función hepática y renal del paciente, cómo está, líquidos, electrolitos, etcétera. Muy bien. Como tratamiento de primera línea, monoterapia, decía hace rato que ya no empleamos, ¿no? Dice el uso de cefalosporinas de primera generación, cefasolina. Yo les digo que no, esto lo vamos a tachar, nos olvidamos, ¿ya? No hay tal cosa. Dice que el cotrimoxazol, vancomicina y clindamicina son antimicrobianos útiles. No, particularmente yo cotrimoxazol no hemos empleado, no empleamos en los bebitos. Vancomicina sí, cuando se complica el cuadro, ¿no? Clindamicina que se está utilizando bastante actualmente, ¿ya? Dice que la tasa de resistencia a cotrimoxazol en las cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirida en la comunidad es baja. Repito, no estamos empleando cotrimoxazol. Los expertos recomiendan la clindamicina, dice, porque es un antibiótico de mucha utilidad para el tratamiento empírico, ¿no? Pero en resumen, Chucky, para que ustedes no nos confundan, toda infección recién nacido es politerapia, 2 antibióticos como mínimo, ¿sí? De acuerdo a nuestro mapa. Nosotros seguimos empleando la ampicilina más un aminoglucósido o una cefalosporina de tercera generación, ¿no? ¿Cuál de ellas? La cefotaxima. Bien. La resistencia a Staphylococcus aureus constituye un problema emergente, dicen, ¿no es cierto?, los meticilinos resistentes, ¿ya? Porque también puede haber resistencia a la vancomicina. Esto ya en los grandes hospitales, ¿listo? Ustedes van a hacer su internado, por decirles, en Lima, Arequipa, van a encontrar que ya existe resistencia a vancomicina. Muy bien. Entonces ahora están empleando en Europa sobre todo esto, el linezolide, para tratar los microorganismos resistentes. Muy bien, ese es el tratamiento antibiótico. ¿Qué más vamos a hacer en este bebito, en tratamiento curativo? Las curas locales con soluciones antisépticas. Todos los días tenemos que estar limpiando las lesiones, ¿no? Y tratamiento específico para el shock si existieran trastornos hemodinámicos. ¿Ok? Ya, tratamiento pues sea de hospital. Muy bien. ¿Cuándo realizamos el tratamiento quirúrgico? ¿Cómo hacemos? ¿No? Habrá que hacer la incisión y el drenaje de abscesos. Debridamiento quirúrgico en el caso de fascitis necrosante, que hemos visto que es terrible, ¿no? Debe hacerse lo más precozmente posible. El tratamiento quirúrgico es muy importante, dice, para garantizar la cura, lógicamente, ¿no es cierto? Absceso drenado, absceso curado, ¿sí? Eso es algo ya que ustedes saben desde los primeros años de la facultad. Muy bien. ¿Cuál es el pronóstico en este tipo de infecciones? ¿No? Mejoran, dicen, en el lapso de 7 días. En un 96% las lesiones ya están mejoradas, ¿ya? ¿Cuál es el motivo de preocupación? Sobre todo aquellos entonces cuadros resistentes a la meticilina.
¿Listo? Es un motivo de preocupación para clínicos e investigadores. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que hacer? Jerarquizar medidas de higiene, el baño diario, lavado de manos, limpieza del medio ambiente. Eso es muy importante, sobre todo con lo que hemos dicho, la prevención de las infecciones. No solamente de piel, cualquier otro tipo de infecciones, ¿no? Las recurrencias. Bien, jóvenes. En conclusión, ¿qué decimos? Que las infecciones de piel y partes blandas, ¿no? Adquiridas en la comunidad, en el recién nacido, va en ascenso cada día. Y no debería ser así, ¿no es cierto? Se supone pues que ahora los papás tienen mayor facilidad a la información, ya hay mejores servicios de salud, la atención es mejor, entre comillas, ¿no? Con localizaciones, extensiones y evoluciones atípicas que requieren hospitalización en el caso de estas infecciones adquiridas en la comunidad. Y la politerapia, una vez más, nos quedamos con politerapia, jóvenes, ya no hablamos de monoterapia, ¿ya? Según la localización y su evolución. Una vez que ustedes tienen un diagnóstico clínico, inmediatamente emplean o inician el tratamiento empírico. ¿Qué tienen que tomar en cuenta? La edad del recién nacido, ¿sí? ¿No es cierto? La localización de la infección, la extensión de la misma, las horas de evolución y si hay o no repercusión sistémica. De acuerdo con estas evidencias, ustedes toman las decisiones, ¿no? Si vemos que es un prematurito, lógicamente habrá que actuar más rápido, pues, ¿no? Si vemos que está localizado ya en todo el tórax, una mastitis, no se tendrá que inmediatamente hospitalizarlo, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la conclusión de este tipo de infecciones que, repito, se presentan con mucha frecuencia en nuestro medio. Bien, bien, jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto? Bien, veo que no hay ninguna pregunta. Nos queda solamente ya menos de 3 semanas para terminar el curso, ¿no? Y bueno, así uno, ¿qué les digo? A ver, tengo que reconocer que ha sido de forma muy irregular, por lo menos por mi persona, ¿no? No he podido estar con ustedes el tiempo necesario, porque bueno, aparte de que tenía otras funciones, y ustedes ya saben bien, está la Secretaría Técnica, de acreditación, etcétera. Es importante que ustedes estén informados. ¿Qué está pasando con el proceso esto de acreditación y de licenciamiento? ¿No? Lo que sucede, jóvenes, es que acreditación ya habíamos avanzado el año pasado con varios estándares y este año salió otra normativa, ¿no? Que nos indica porque la Facultad de Medicina, las facultades de medicina solamente ya tienen 18 estándares, antes eran 34, ¿no? Pero el trabajo es mucho más arduo. Entonces, todo nuestro trabajo que habíamos hecho en años anteriores se fue por la borda, ¿ya? Nuevamente tenemos que empezar el trabajo. Es por eso que muchas veces no he podido estar con ustedes, estaba muy pendiente de las instrucciones que nos da el CINEACE. Entonces yo pido disculpas, ¿no? Usted por no haber podido acompañarlos como debería ser. Me comentaban esta mañana las autoridades de que hay reclamos o quejas por parte de alumnos en la facultad respecto al desarrollo mismo de los cursos, no solamente de pediatría, de otros cursos también, ¿no? Y que ha llegado a oídos el rector, no sé si será verdad, ¿no? Eso sí, hay que reconocer, y es verdad, que no se está haciendo bien en algunos cursos, no en todos, ¿no? Ya, entonces, es un aspecto que supongo la autoridad va a tomar ya las medidas correspondientes para, ¿qué les digo? Mejorar esto de la formación académica de ustedes, ¿ya? Yo por mi parte, les repito, ya terminaremos el curso, nos falta poco tiempo, espero que estén avanzando con los artículos eh, de investigación, ¿no es cierto? Ya de tal manera que tengamos pues que presentar nosotros a la dirección de investigación el trabajo que hemos desarrollado en este semestre. Bien, jóvenes, es necesario que ustedes estén informados de todo lo que sucede en la facultad, ¿no? Ustedes no solamente van a recibir una clase, no, tienen que estar interiorizados de cómo está marchando la facultad, cómo está el proceso de licenciamiento, ¿no? Recuerden que el año pasado nos hicieron este proceso ya, nos faltaba mucho, mucho por completar. Y este año salió una disposición de que todo el licenciamiento de las facultades de medicina queda en suspenso, ¿no? No va a haber licenciamiento. Dijeron eso al principio. Ahora dicen que no, que sí va a haber licenciamiento, y así que nuevamente hay que empezarlo a trabajar, ¿no? El objetivo, yo estoy de acuerdo en que es que la facultad tenga pues estándares de calidad,
es cierto? Que si ustedes tengan, por ejemplo, si yo egresé de una universidad o de una facultad de medicina licenciada, ¿no? Ese es nuestro propósito. Y tenemos plazo hasta el mes de febrero del 2024 para culminar con este proceso de licenciamiento. Va a ser necesario, jóvenes, la participación de los estudiantes. No están participando en este proceso de licenciamiento, ¿ya? Entonces están formándose ya los grupos de interés, les voy comunicando, ¿ya? Entonces se van a nominar a delegados que vengan, que participen en la formulación de este proceso de licenciamiento y de acreditación también. Ya, jóvenes, es necesario que ustedes conozcan esto, ¿no? Porque sí, pues son parte de la comunidad universitaria, ustedes se merecen que se les informe todo, ¿no es cierto? Una política de nosotros siempre ha sido el respeto al estudiante, ¿no? O sea, considerarlos no como una persona pues que hay que gritarle, hay que reñirle, hay que aplazarlos, no, sino como parte de la comunidad tienen que saber lo que está sucediendo, porque la opinión de ustedes, su participación es muy importante. Ya, vamos a hacerles llegar pronto a los delegados cómo es que van a participar ya en este proceso de acreditación. Ya, jóvenes, disculpen que les haya tomado un poco más de tiempo, pero es necesario que ustedes conozcan lo que ocurre en la facultad, ¿no? Si hay alguna queja, por favor, ustedes háganmela llegar, una observación, así incluso a mi persona, ¿no? Si es que sabe que a usted, pero no nos ayuda mucho, ¿ya? No me voy a molestar, es porque es verdad, pues, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna consideración, señor delegado? Si es que entró el delegado, ¿no? ¿No hay ninguna, jóvenes? Bien. Entonces, eh, tenemos en la próxima clase que nos toca ya entre el grupo 4, ¿no? Me parece que son hemorragias intracraneanas. Y al último ya buscaremos una fecha para el último tema que va a ser el grupo 5. ¿Listo? Yo tengo pendiente todavía un tema que quería avanzarlo hoy, pero ya son las 8 de la noche, sobre referente al tamizaje neonatal. Es algo simple, ¿no? Saber por qué hacemos el tamizaje neonatal, qué enfermedades son las que estamos detectando y cómo vamos a hacer, cómo se realiza, cuál es la técnica. No vamos a hablar en detalle de lo que es cada enfermedad, la fenilcetinuria, el hipotiroidismo, no. Eso lo vamos a hacer en pediatría 2. ¿Ya? Nos queda pendiente eso, muchachos, de mi parte, y ya vayamos ya preparándonos para el segundo examen, ya que va a ser el último, bueno, ¿cierto? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna observación, algún comentario? ¿Ninguno? Bien. Entonces, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas Buenas noches, doctor. noches. Muy bien. Buenas tardes, doctor.